El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Bienvenidas y bienvenidos a La Proclama, un espacio para dialogar, descubrir, compartir y crear desde el conocimiento, la historia y la cultura. Somos el saber que se transforma en conversación. Desde la Biblioteca Nacional, la memoria colectiva de nuestra nación, te invitamos a escuchar a los protagonistas que nos cuentan el presente y el pasado con una mirada única. Esto es La Proclama en Radio UNIAC, con María José Cuello y Juan Pablo Rojas. Les damos la más cordial bienvenida al capítulo 12 de La Proclama, el programa de radio de la Biblioteca Nacional de Chile. Mi nombre es María José Cuello, funcionaria y amante de la Biblioteca Nacional. Y como siempre estoy con mi compañero Juan Pablo Rojas. Hola María José, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo, contentísimo. Por fin es agosto. Por fin es agosto, nuestro mes más feliz, porque no solo es el mes... Perdón, ¿me pueden bajar un poquito? Estoy como... ¿Qué pasó? Perdón, ahora sí. Perdón, Juan Pablo, que te escuchaba adentro del cerebelo. Oye, no solo agosto es el mes de los gatos, no solo es el mes que los más viejitos tenemos que pasar. ¡Uy, verdad! Es el mes del aniversario de nuestra queridísima biblioteca. ¡Bravo! Así que súper contento porque tenemos muchas cosas que contar al respecto. Sí, pues la semana pasada contábamos que es el mes de la fotografía también, coincidencia también de el mismo día 19 de agosto, que es el cumpleaños oficial de la Biblioteca Nacional. Así es. Y con nuestro primer invitado vamos a entrar de lleno en esta celebración del cumpleaños 212 de nuestra querida Biblioteca Nacional. Y con él vamos a seguir indagando en su historia, conociendo cada momento crucial que sirvió para que nuestra biblioteca sea como es hoy día. Para hablar de esto tenemos un entrevistado que ha profundizado en varios hitos de la existencia de nuestra biblioteca. Bueno, y además de libros, la biblioteca está llena de personas. ¿Cómo hace entonces la biblioteca para llegar a la gente, a nuestro querido público? Vamos a hablar justamente con el hombre de extensión cultural hoy día. Va a ser nuestro segundo entrevistado. Exactamente. Bueno, estamos en agosto y el 19 de este mes celebramos el aniversario de nuestra querida biblioteca. Hoy conversaremos con alguien que nos invitará a mirar más profundamente la historia de la Biblioteca Nacional. Sebastián Hernández Toledo es doctor en Historia por el Colegio de México. Sus principales líneas de investigación son la historia política y la historia del libro en Latinoamérica durante el siglo XX. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas de América y Europa. En 2021 publicó su primer libro titulado La persistencia en el exilio, redes político-intelectuales de los apristas en Chile, 1922-1945. Actualmente se desempeña como profesor de la Universidad Finisterra e investigador postdoctoral adjunto al Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con nuestra biblioteca, Sebastián tiene varios vínculos. Por ejemplo, editó su libro La persistencia en el exilio, las redes político-intelectuales de los apristas en Chile, 1922-1945, en el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana en el año 2021, centro de investigaciones que ha tenido harta presencia aquí en La Proclama. Bueno, y también junto a Francisca Leiva fue autor del artículo Historia Mínima de la Biblioteca Nacional 1813-2013, publicado en la revista Mapocho, y también fue autor del artículo titulado Un verdadero centro de la cultura nacional, difusión de la lectura e internacionalización del conocimiento de la Biblioteca Nacional de Chile, 1900-1925, publicado en la revista Historia en 2016. Y también participó en el libro La Biblioteca Nacional del siglo XX, cuyo editor fue Rafael Sagredo en 2014, así que conoce la Biblioteca Nacional casi mejor que nadie en el mundo. Y antes de insistir en esto, vamos a decir que dejamos muchas publicaciones afuera. Nos mandó Sebastián un currículum que tenía como 35 páginas. Sebastián, bienvenido a La Proclama, qué gusto que estés con nosotros. Notable. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación y por esta linda presentación. Mira, entre la selección y todo, después ya nos confundimos con todo lo que has hecho, porque has trabajado un montón con la biblioteca sobre todo. Sí, es parte ya de mi vida la biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué ese interés tan profundo en esta institución que queremos tanto? Claro, la verdad que comienza el interés muy de a poco. O sea, yo empecé trabajando en intelectuales y fue intelectuales al principio del siglo XX, donde ellos son unas clases medias que comienzan a adentrarse en la lectura, en la literatura, y esas clases medias que tenían que trabajar, encontrar un espacio que es la Biblioteca Nacional. Entonces, esa gente que yo empecé a investigar
estaba conectada a la Biblioteca Nacional, donde yo iba a investigar también todos los días. Ellos te llevaron a ahí, interés por la biblioteca. Y ver una institución que se piensa más que una institución, es un centro intelectual, un centro cultural que se proyecta a Chile, digamos. Sí. Oye, nosotros vamos a celebrar el 19 de agosto nuestro aniversario, pero además este año estamos celebrando los 100 años de nuestro actual edificio. Cuando se construyó nuestro edificio, ¿qué estaba pasando en Chile? ¿La construcción de este Palacio de los Libros fue controversial? ¿Qué resonancia tuvo en la sociedad de la época? Sí, yo creo que hay varias cosas. Lo primero que diría que ese edificio es muy diferente a todos los edificios que hicieron durante el centenario en Chile. ¿No? Mientras estaba celebrando el centenario y las élites querían ver como un espejo, es decir, todo lo que estaban produciendo el país, cuando se trató de hacer un nuevo edificio, el director en ese instante, que era Luis Montt, y toda la gente que trabajaba ahí, vio que era mucho más importante no solamente construir un nuevo edificio, sino que generar un edificio en torno a la modernidad, que no sea solamente una construcción de concreto, digamos, ¿no? Sino que había que crear un nuevo lector, había que crear a nueva gente que vaya a la biblioteca y que se haga parte de una especie, no de ilustración, pero sí de educación, que sea a todas las clases y que esas instituciones sean ocupadas por ellos. Entonces ahí empieza de cómo crear una nueva biblioteca, ¿no? Que es crear un nuevo lector y crear un nuevo asistente, una sidra. Claro, pero por un lado estaba la institución y por otro lado el hito arquitectónico urbano. Claro. Bueno, a mí me gusta mucho porque cuando se empieza a pensar una nueva biblioteca, porque los libros no cabían, entonces necesitaban más espacio. En 1906 se hace la primera comisión para ver dónde poner la biblioteca. Sí. Y lo que entretenido que esa comisión, que va de año en año, pensando, por ejemplo, piensan en Quinta Normal. Sí. Dice, Quinta Normal no sirve porque estaba muy lejos del centro urbano. Claro. Entonces la gente que queremos que vaya no va a ir. Sí. Era una quinta. Era exactamente. En las afueras. Entonces Raymond decía en una carta, no me pueden dejar fuera de la ciudad. Claro. Entonces necesito que donde la gente vaya caminando desde su trabajo, pase a la biblioteca. Claro. Entonces hasta que llegó lo de Monjas Claras, que es básicamente el espacio, y decía, bueno, casi, estamos cerca del Congreso, cerca de la plaza, cerca de todo, ¿no? Y bueno, eso se había pensado Parque Forestal también. Sí, el Parque Forestal se había pensado, pero lo que pasa con el Bellas Artes es que se pensó en términos estadounidenses. ¿Cómo el Bellas Artes? Pensar un Bellas Artes y que atrás tenga el Parque Forestal, claro, ¿no? Entonces no cabía una biblioteca en esa, de cómo se ve esa ciudad, claro. Por eso que lo sacan de inmediatamente. En ese paño al final que está ahí en la ribera del río. Sebastián, cuando tú planteas que está este director, que en este caso es Luis Montt, que está liderando este proyecto, esta nueva forma de mirar la biblioteca, y planteabas también la idea de la inclusión social. ¿Cómo convergen estas dos cosas y por qué desde la biblioteca? ¿Podría haber sido de las universidades, por ejemplo, las escuelas? ¿Cuál es como lo que tú has seguido en tu investigación? Sí, bueno, lo primero es que Luis Montt en 1900 hace un estudio que señala cuáles son los problemas de la biblioteca. Y los primeros problemas que ve era que llegaban pocos lectores. Sí. Diagnóstico, primero. El primer diagnóstico. Entonces, hay que ver nuevos lectores. Y lo otro era que el Estado pensaba la biblioteca como la única institución capaz de desarrollar la cultura, a diferencia de la universidad. Entonces la universidad tiene este fuego cultural, pero era cosa de formar intelectuales. La biblioteca no. La biblioteca era que sea una institución al servicio de la comunidad. Claro. Y en aquella época a la universidad llegaban las élites. Exactamente. A los museos también. Y bueno, y ahí en 1901 tenemos que venga más gente, pero con la misma idea del siglo XIX, es decir, que venga pero a revisar enciclopedia, libros filosóficos. Entonces, ¿cómo hacer que ellos quieran ese tipo de lectura? Que finalmente no fue lo más exitoso, pero sí empezó a abrir las puertas, empezó a ver qué le gustaba leer, a qué hora leían más enciclopedias, por ejemplo, que son datos estadísticos que para la gente que hacemos historia del libro es un tesoro. Había una preocupación por el mundo obrero y tratar de adaptar los horarios para que aquellos trabajadores pudieran acceder a las colecciones de la biblioteca, no en su horario laboral, digamos. Claro, en 1906 se hace la primera extensión del horario, que es hasta las 9 de la noche, claro, que no era poco, digamos. Claro. Y un año después, por los datos, y claro, no tuvo el éxito que querían. Y era básicamente de que, claro, los trabajadores no querían después de su horario laboral ir al trabajo, pero sí era un éxito abrir los sábados. Claro. Entonces ahí ya comienza eso junto con otras cosas que también hacen, que es, por ejemplo, hacer charlas, fiestas, conciertos, que la gente no sepa, solamente es decir, una invitación a leer desde otros puntos de vista. Pero ahí estamos hablando también de abrir la cultura, no solamente a la lectura,
que era un poco la idea inicial. Po. Claro, bueno, de hecho la biblioteca iba a ser un centro cultural, digamos, es decir, biblioteca, que el salón central iba a ser como la biblioteca de Washington, pero al lado el archivo, atrás iba a ser pintura, y al lado que no se construyó iba a ser el conservatorio de música. Sí. Entonces, imaginemos todavía la cuadra entonces entre Alameda, Moneda, Miraflores y la calle Maquiver, en estos distintos pabellones que también hemos comentado que conforman finalmente el edificio de la Biblioteca Nacional. Y donde antiguamente estaba el convento de las monjas claras. Tal cual. Sí. Oye, Sebastián, yo tengo una cita, perdón, no quiero ser latera, pero es que me encanta esta cita. Para Luis Montt, ya que estábamos hablando de él, la lectura de novelas, poesía y teatro no siempre produjo consecuencias negativas. Durante 16 años este tipo de literatura estuvo accesible para toda la sección y para todo público. No obstante, en 1902 debió suprimir esta autorización, ya que por algún tiempo se creyó que se podían ser proporcionadas sin inconveniente las obras de esta sección a los lectores que concurren a la casa. Pero las repetidas quejas de algunos padres de familia que supieron que sus hijos faltaban a sus clases por dedicarse a la lectura obligaron a suspenderla. Bueno, la verdad es que no es censura en sí, pero sí era una restricción de lectura que tuvo muchos problemas en varios años, digamos. Estas primeras era que la gente, como ya estaba invitando todo el tiempo a los estudiantes, a gente que vaya, ya se estaban arrancando, haciendo la cimarra básicamente en la biblioteca. Porque la diversión era ir a la biblioteca. Claro, esos libros que no se encontraban, que eran de alto costo para los ingresos que tenía la gente, ese momento era muy importante. Y empezaron los padres, pero no solamente eso, después cuando también pasó a la Cámara de Diputados. Chuta. Es decir, ¿qué le estamos dando a los lectores? Cuéntanos algunos de los títulos, porfa. Bueno, Tarzán, ese era típico, ese era el más apetecido, digamos. El más cimarrero. Sí. Robin Hood también, y después habían de novela rosa mucho también. Claro. Que ese también fue tema en el Senado, porque decía que estaban invitando la biblioteca a enseñar a ser malas esposas a sus mujeres. Wow. Entonces, también una cosa de moralina, que está metido ya a niveles políticos altos, digamos. O sea, que el director tenga que defender qué libros tiene que prestar o no, en estos tiempos ya no se vería. Oye, Sebastián, conversábamos de este interés que te llevó a ti a investigar sobre la biblioteca que tenía que ver con los intelectuales, y antes de iniciar el programa comentábamos que la biblioteca, más allá de su función propia, era un centro de reunión de intelectuales. ¿Quiénes se movían por ahí? ¿Por qué eligieron este punto como su lugar de encuentro? ¿Qué nació de ese caldo de cultivo de ideas? Sí, bueno, lo primero es que comenzaron a ver el momento del trabajo soñado en escritores. Esto, estar a cargo, por ejemplo, de la sección de literatura, Manuel Rojas, González Vera. Bueno, Ezequiel Estrada, cuando venía a Argentina, le encantaba ver que decía, esta biblioteca solo trabajan intelectuales y escritores. Entonces, todo lo que me prestan me dicen si el libro es bueno o malo. Claro. Nadie mejor para recomendar un libro. Bueno, estos mismos escritores, por ejemplo, González Vera, después fue director de una colección de textos peruanos. O Manuel Rojas fue director de una colección de libros bolivianos en Ercilla, que en ese tiempo, y el otro en Zigzag. O sea, ya sabían cómo se movía el lector para hacer un nuevo encuentro. Entonces tampoco es baladí, digo yo, que la época de oro del libro, los 30 a los 40, yo creo que sí es parte de una política constante, que la política del libro es una política lenta, ¿no? Entonces se ve después muy tarde los resultados, pero de 20, 30 años de prestar libros, de traer escritores, hacer charlas, ser un centro cultural activo, es parte de esos resultados. Sí. Y además de estas relaciones entre intelectuales chilenos, también voy a hacer una cita tal como lo hizo la José, porque tú dices que la Biblioteca Nacional tiene una proyección internacional de la cultura chilena a través de las redes de intercambio que produjo con otras bibliotecas de importancia mundial. ¿Cómo era ese intercambio internacional en aquella época? Bueno, eso es otro, que esta idea del bibliógrafo que está loco y quiere todos los libros del mundo, eso lo tenemos todo un poco, los que trabajamos con libros, y claro, los directores de biblioteca y sus funcionarios no eran la excepción. Claro. Entonces era, oye, salió un libro en Guatemala, lo necesito. Sí, lo quiero. Entonces yo de repente me meto al archivo y veo que hay, no sé, 600 cartas de intercambio. Entonces, el depósito legal, estos libros llegaron, te mando esto, tú mándame esto. Claro. Entonces están con los depósitos legales, y de repente es que teníamos una
biblioteca con una bibliografía a nivel latinoamericano y mundial de pocas partes consideradas, digamos, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, de las mejores. Es decir, gente de Perú, bueno, Perú tenía otros problemas con la Biblioteca Nacional, veían que la biblioteca chilena sí era un ejemplo a nivel latinoamericano. Y era que todos conocían lo que pasaba en la biblioteca. Y aparte que muchas veces, por ejemplo, el director de Costa Rica, ya no me acuerdo cómo se llama, él señalaba en una carta que ya iba a mandar libros para que le dejen de mandar carta y pedirle, porque eran cargantes, o sea, en términos córtenla. Sí, así, por favor, ya déjame. Sebastián, bueno, hay que decir que Sebastián, como ya habíamos hecho dicho en su presentación, tiene un largo recorrido de investigación dentro de la Biblioteca Nacional. Por supuesto, no vamos a poder tratar todos los 212 años de nuestra institución. Sin embargo, nos parece súper interesante también hablar un poco de esta época en la que se abre, por supuesto, el edificio, pero tal vez una época de profundos cambios que ocurre en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y nombrábamos a Luis Montt, pero a mí ya se me escapa cuál es mi favorito, que es Carlos Silva Cruz. Por favor, ¿podemos hablar de él? Sí, por supuesto. O sea, Carlos Silva Cruz, yo creo que es una persona un poco reconocida para todo lo que ha hecho. ¿No? Él llega en 1911, después que murió Luis Montt. Luis Montt pasa al subdirector como director interino, que es Ramón Laval, y después ya llega Silva Cruz. Y lo primero que hace es cambiar la mirada de ver una biblioteca. ¿Cuál es esa mirada? Que hasta 1909 la biblioteca tenía un corte francés. Es decir, que los libros se guardaban como tesoro. Y en 1910, 1911, Silva Cruz dice no. Ya ahora vamos a prestar todos los libros, todo lo que tengamos, y si se rompe, se comprarán nuevos. No pasa nada, pero la gente, porque el gran argumento en contra era que la gente no sabía, no tenía práctica lectora, entonces no cuidaba los libros. Que los doblaba mal, que tapaba la hoja, que los rayaba, decía, no importa. Pero ¿qué sentido tiene un libro si no está en manos del lector? Exactamente. Ya lo decía también Clara Botnick, lo conversamos con ella. Entonces decía, no importa, esto va a pasar durante años, y lo importante es que venga la gente y que después que se compran otros hasta que lo aprendan a usar. O sea, yo también soy de un poco esa política en cuanto a las políticas de difusión del libro. No importa si la persona está leyendo, no sé, autoayuda. Una persona que lee autoayuda no puede leer autoayuda toda su vida. Es imposible. Nadie lee lo mismo toda la vida, nadie escucha la misma canción todos los días de su vida. No, es imposible. Entonces, en algún momento eso va, y Cruz lo que hace es pensar en eso. Es pensar, es decir, y a medida que venga más gente va a romper más libros, pero no importa. Y así estuvo 15 años. Claro. También es súper interesante pensar en cuestiones que nosotros nos planteamos durante el siglo XXI, 2025, como esto de la participación, de las clases medias, como también señalaba Sebastián, pero también estaban todos estos espacios destinados a las mujeres, a las infancias. Carlos Silva Cruz también ahí es súper visionario con el tema de Margarita Mieres, por ejemplo. Sí, lo que hace, bueno, una cosa, lo primero que hace Silva Cruz también es prestar novela rosa. Prestar a destajo. Entonces, porque nadie va a leer novela rosa toda su vida. Claro, sabía que era una puerta de entrada a la literatura. Y cambiaron porque como se iba a través de la revista Biblioteca Nacional, se iba viendo qué leían los lectores de la biblioteca, cambia el gráfico completamente. Es decir, la gente pasa en primer lugar literatura rosa, segundo literatura aventura, la enciclopedia que en quinto lugar. Ya nadie la lee. Pero, y sube, creo que se triplica el ingreso de visita a la biblioteca. Y ahí ve que hay un nuevo lector, que son los niños. Entonces, lo que hace el director es ir a molestar al Estado, ir a molestar al Congreso y decir, necesito una beca para que me manden a una persona a Estados Unidos para que estudie sobre literatura infantil. Entonces ahí envían a Margarita Mieres, que estudia en Estados Unidos, vuelve, y es, yo creo, de las primeras que hacen sobre literatura infantil. De hecho, bueno, lo hablamos en otro momento, que era que después la gente que empieza a sacar libros infantiles en las editoriales, lo hacen después de que se abre esta sección. O sea, cuando ven el éxito que hay. O sea, las primeras colecciones infantiles en editoriales las ven en los años 40, a fines del 30, 35, 36 empiezan. O sea, se podría decir que la sala infantil de la Biblioteca Nacional impulsa el mundo editorial de la literatura infantil. Sí, yo estoy seguro de eso, que impulsa muchas dimensiones de la industria editorial, lo impulsa la Biblioteca Nacional. Porque tienen un resultado concreto de cómo el lector hacia dónde va y qué está buscando. ¿No? Entonces, eso es un estudio de mercado, lo hizo antes la biblioteca, qué mejor que eso. Solo quiero insistir un poco en la idea del cambio de paradigma entre este modelo francés y un modelo más norteamericano. ¿Podrías darnos algunas líneas como
cuáles son las características de cada uno y cómo se ven tan marcados en la historia de la Biblioteca Nacional? Sí, por supuesto. Bueno, primero es que la biblioteca en términos franceses se ve como un gran templo, ¿no? El gran templo donde las personas tienen que estar en silencio, donde el libro se cuida, solo van a aprender, es decir, con manera enciclopédica, libros de filosofía, literatura clásica. Y en la parte estadounidense, esa visión es una mirada de inclusión. Es decir, de hecho hay una cita cuando se pone la primera piedra, es como abra las puertas al pueblo, abra las puertas de la biblioteca al pueblo, ¿no? Y es que la gente vaya, que haga ruido, que tenga lugares de expansión. O sea, por ejemplo, un café, ¿no? Es tan importante, bueno, era un centro de expansión, por eso que la mitad no se ocupó, finalmente. Claro. No se hizo la biblioteca que está ahí, porque ahí tenía que estar la gente para poder conversar. Claro. Entonces, eso y prestar libros a destajo, comprar libros bestsellers, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está leyendo? ¿Cuáles son los clásicos que hay que leer? ¿Cuáles son los clásicos de aventura? Hay que tenerlo. No solamente podemos tener algo que sea enciclopédico, ni de ilustración. Sí. Me parece tan visionario Carlos Silva Cruz, porque planteó los mismos temas que nos preocupan hoy, que la biblioteca sea mucho más que libros, que haya una oferta cultural, que haya integración de distintos públicos, que haya fomento lector. Entonces me parece una de esas personas que tienen la visión de cómo tiene que ser una institución, no el día de hoy ni el de mañana, sino que las décadas siguientes. Bueno, en ese sentido, Silva Cruz no solamente llega a este momento de que lo que decimos, ¿no? Que no solamente es construcción de un edificio, sino que es la proyección de la modernidad real. Claro. Y se ve cuando se hacen los planos, o sea, cuando se hace la comisión de cómo se va a construir la biblioteca. Es ahí donde Silva Cruz llama a la gente que trabajaba adentro, a los lectores, a club de lectura, para que vean cómo se iba a construir el edificio. Proceso participativo. Totalmente. Claro, lo que está de moda hoy, tal cual. Hay otros que ya lo implementaban hace 100 años. Y claro, como política pública era algo que Silva Cruz lo justificaba y decía, no podemos hacer una biblioteca sin la gente que viene. Porque pueden pasar muchas cosas por alto. Desde cómo va a ser una silla, cómo va a ser la mesa, cómo va a ser el techo, la luz, hasta en qué lugar quieren leer. Claro, o sea, pensemos por ejemplo el tema del mobiliario para la sala infantil que abre también el año 1924 y que tiene también un tamaño adecuado para los niños y niñas, que tiene también una decoración. Exacto. O sea, como que hay un interés también por la comodidad, porque bueno, leer igual uno queda ahí como pegado horas, puede ser mucho rato. Sí, claro. Sí, o sea, y buscar quién va a ser el movilista que lo va a hacer, es decir, en qué momento, niños de qué estatura, promedio, o sea, una cosa que no fue a la ligera, digamos. Claro. Sí, claro. Y pensando específicamente en la sala infantil y también en todos los artesanos que estuvieron involucrados en la construcción del edificio de la biblioteca, en la sala infantil había, y hasta el día de hoy hay pirograbados con imágenes que le hacen sentido a los niños. Entonces hasta ese nivel de detalle y de preocupación hubo para que la biblioteca fuera un lugar cómodo, que acogiera a la gente que tuviera esta inquietud por los libros. Y nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra biblioteca y vemos que hemos sido pioneros en muchas cosas y que estamos en la vanguardia de muchos temas, y conversábamos antes de iniciar el programa que también la biblioteca tiene algunas secciones que no es habitual que otras bibliotecas del mundo tengan, como por ejemplo referencias críticas, como el archivo del escritor, que la hacen especial o la hacían muy especial en su época comparándola con otras instituciones similares. Bueno, de hecho, referencias críticas todavía hay muchas bibliotecas que no lo tienen, y que es un ahorro para los investigadores de tiempo que es impresionante. Es decir, lo de referencias críticas, yo he hablado con amigos de otros países y me dicen lo de referencias críticas es una locura, digamos, que uno llegue, ves que un sobre y estén todos los recortes del diario de la persona que está buscando, o el archivo del escritor, que, claro, como hablábamos anteriormente, como está en boga la historia del libro, recién está saliendo muchos temas de la biblioteca que eran muy importantes, por ejemplo, la sección infantil, lo de referencias críticas, el archivo del escritor. Es decir, para hacer historia del libro o historia de la literatura, el archivo del escritor es el santo grial, digamos. Sí, claro. O la Sala Medina, que después del archivo de Sevilla debe ser lo que la gente que no puede hacer historia colonial, no puede ir a Sevilla, va a la Sala Medina, digamos. Sí. Bueno, y digamos que nuestro aniversario del 19 de agosto está íntimamente vinculado a la Sala Medina y a la donación que hizo José Toribio Medina de su biblioteca al Estado de Chile y a la Biblioteca Nacional, también hace 100 años, así que el 19 de agosto, cuando celebremos nuestro aniversario, también vamos a inaugurar una gran
gran exposición sobre José Toribio Medina. Se viene pronto. Me interesa harto lo que comentabas también, Sebastián, de cómo los escritores y escritoras sentían la Biblioteca Nacional como una segunda casa. No solamente entonces ahí podían encontrar su propia obra o tener su carpeta de recortes críticos, ¿cierto? Sino que también tú mencionabas el trabajar ahí, ser funcionario. ¿Cómo eso también era frecuente? ¿Cuál era como un poco la relación de eso? Bueno, sí, eso fue muy frecuente. Empezó con Luis Mon, pero Silva Cruz fue el que realmente trajo a todos los escritores a trabajar acá. Y en ese momento uno ve, no sé, Joaquín Bello, que dice, no, yo me pasaba en la biblioteca porque básicamente iba a conversar con los escritores y trabajaban todos ahí. Claro. Entonces, esa fue una historia un capítulo que tuve que hacer a punta de memorias de literatos, de ver cómo ellos sentían la biblioteca. Y claro, entonces, es decir, cómo me prestaban libros, cuánto se demoraban. Si el que prestaba el libro me decía si era bueno o malo el libro, ese no te conviene. Claro. O sea, esa mediación de la lectura es un cambio completo frente a alguien normal del Estado trabajando, un funcionario estatal. Claro. Este funcionario hace una mediación con la cultura chilena que hace que haya otro espectro intelectual dentro que hay que tomar en cuenta. Claro. Oye, Sebastián, nos quedaríamos horas conversando contigo porque este es el tema que realmente nos apasiona, pero bueno, en la radio siempre nos pilla el tiempo, así que agradecerte un montón que hayas venido a compartir tu conocimiento con nosotros. Te dejo invitado para el aniversario, el 19, a las 12 del día, para que nos acompañes, por favor. Muy agradecido por este programa y por ser invitado y una conversación muy amena. Así que muchas gracias. Esperamos verte también prontamente. Ahora vamos a disfrutar nuestro archivo de la palabra. Vamos a la cortina entonces. Palabras que resisten al olvido. Voces que cruzan el tiempo y nos siguen hablando. Poetas, pensadores, artistas y políticos se reúnen en el archivo de la palabra de la Biblioteca Nacional, invitándonos a escuchar y recordar. Bienvenidas y bienvenidos a El Archivo de la Palabra. Platero y yo es una obra del escritor español Juan Ramón Jiménez, publicada en 1914, que recrea poéticamente la vida del asno Platero, su inseparable amigo de niñez y juventud. Ya que hablábamos de literatura infantil, por otro lado, Manuel Peña es profesor de castellano y doctor en filología hispánica. Su carrera la ha estado perfilando como escritor, investigador y cronista, y por supuesto no solo ha destinado palabras a los niños, sino que también a jóvenes y adultos. El siguiente audio que vamos a escuchar se grabó en la Sala América el 14 de diciembre de 1993. Se trata de una obra del compositor italiano Mario Castelnuovo Tedesco, realizada para narrador y guitarra, Opus 190 de 1960. La narración está a cargo justamente de Manuel Peña y la guitarra a cargo de Fernando Bravo. Que la disfruten. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas malvas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero. Y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas mandarinas, las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su cristalina gotita de miel. Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña, pero fuerte y seco por dentro, como de piedra.
cuando paseo sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y de espaciosos, se quedan mirándolo. Tiene acero, tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo. Qué bonito. Lindo. Me dieron ganas de volver a ser niño. Le damos gracias a Rorro Invernici, que él ahí seleccionó este audio. Un capo. Bueno, en la Biblioteca Nacional siempre hay algo por descubrir. Siempre te vas a encontrar con una sorpresa o una actividad que puedes realizar solo, con tus amigos o tu familia. Vamos a nuestra sección Panoramas en la Biblioteca Nacional. Desde el corazón de la cultura nacional, la Biblioteca Nacional te invita a descubrir los panoramas culturales de esta semana. Talleres, exposiciones, conciertos, cine, charlas, lanzamientos de libros y más. Actividades gratuitas, abiertas a todo público y en el mejor escenario patrimonial de Santiago. Aquí comienza los panoramas de la Biblioteca Nacional. En la proclama número 9 tuvimos de invitada a la historiadora Alejandra Fuentes, autora del libro Monasterio Antiguo de Santa Clara, y en esa ocasión les contábamos que el lanzamiento iba a ser en la Sala Ercilla de la Biblioteca Nacional. Ese momento ha llegado. Y les invitamos para este miércoles entonces, 6 de agosto a las 12 del día. La presentación va a estar a cargo de Isabel Cruz de Amenábar, doctora en Filosofía y Letras, convención en Historia del Arte de la Universidad de Navarra en España, y Alexandrín de Taldea, doctora en Historia, de la Pontificia Universidad Católica, y por supuesto obviamente va a estar Alejandra Fuentes, una investigación imperdible. Les invito a revisar nuevamente esa entrevista. Nuestra amiga Alejandra Fuentes. Claro. Bueno, y no hay primera sin segunda, así que les traigo otro panorama. Mira, estamos regalones. También en la Sala Ercilla. Ah, mira. Sí. El viernes 8 de agosto a las 12 horas será la ceremonia de donación del archivo Lucas a la Biblioteca Nacional. En la ocasión se desarrollará una mesa redonda con la participación del investigador Vicente Enríquez, quien llevó a cabo una profunda investigación sobre el archivo Lucas. Karen Müller y, por supuesto, Claudio Aguilera, jefe del archivo de la Gráfica Chilena. En la mesa de conversación se abordará la relación de Lucas, Renzo Pequenino, el gran dibujante y caricaturista, con el patrimonio, la arquitectura y las artes visuales. Así que Sala Ercilla, miércoles 6 y viernes 8 a las 12. ¿Vamos a la pausa? Por supuesto, nos vemos en un ratito. Te invito a hacer una pausa, pero no te vayas, que al regresar seguimos con más aquí, en La Proclama. No te lo pierdas. Hola, soy Sebastián Lelio, director de cine. Quisiera enviar un saludo a la naciente Radio UNIAC. Estoy seguro que van a hacer un aporte a la conversación, a la cultura, al pensamiento. Espero que vivan muchos años. Felicidades. Buenos días, mi nombre es Rubén Hernández, soy trabajador aquí de postproducción. Como estudiante estudio comunicación audiovisual, estoy especializándome en guiones y disfruto bastante de la actividad comunitaria y sobre todo de relacionarme al interior de la universidad. Radio UNIAC, la voz de una comunidad que crea. En cada palabra hay una historia. En cada lengua, una manera de ver el mundo. En Puente de Palabras, abrimos un espacio para el diálogo, la reflexión y el cruce cultural. Te invitamos a descubrir otras voces y otras formas de entendernos. Escúchanos en Radio UNIAC. Puente de Palabras, donde el lenguaje conecta. Ya estamos de vuelta aquí en La Proclama. Seguimos explorando nuevas voces, ideas y perspectivas desde la Biblioteca Nacional. Quédense con nosotros. El Departamento de Extensión Cultural tiene como misión difundir el patrimonio bibliográfico y documental de la Biblioteca Nacional de Chile.
como lo hablábamos también con nuestro invitado anterior, su propósito es llegar a segmentos sociales cada vez más amplios y en lo posible más desposeídos de bienes culturales, integrando recursos humanos, técnicos y tecnológicos. Este departamento efectúa múltiples actividades, entre las que se cuentan publicaciones de iconografía y libros, talleres literarios, presentaciones artísticas y culturales, además de exposiciones y muchísimas otras cosas. Entonces, para empezar esta entrevista, le vamos a dar la más cordial bienvenida también al jefe del Departamento de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional de Chile, Marco Jiménez, el gran e indispensable Marco Jiménez. Sí. Gracias por esa bienvenida. ¿Qué haría la biblioteca sin Marco Jiménez? Nada. No, eso es demasiado. Hola Marco, ¿cómo te va? Bien, ¿y ustedes? Bien. Súper. Yo creo que de entrada hay que transparentar las cosas. Transparentarlo tú. Marco es el jefe de la Jose, así que me tengo que portar bien. Vamos a ver cómo lidian con esa relación. Pero aquí, en este estudio, la Jose es la jefa. Exacto, exacto, ¿no? Está súper bien. Oye, yo súper contento de estar acá y poder contar un poco de lo que hacemos en el departamento, así que soy materia disponible. Estupendo. Partamos entonces. Marco, la gente puede tener la idea que la misión de la biblioteca es solo resguardar y prestar libros. ¿Por qué es tan necesario hacer extensión cultural? ¿Cuáles son los objetivos del departamento que tú diriges? Bueno, ustedes cuando comenzaron la presentación dijeron los objetivos en general de la biblioteca, pero me gustaría darle como una vueltecita de tuerca al decir que la extensión es necesaria para que la gente entienda de otra forma que todo eso que resguarda la biblioteca es de su propiedad, es patrimonio de ellos. Y por lo tanto, podría decir que de cierta forma, estas actividades es devolver esos materiales a la propia comunidad. Algo que también me llena de orgullo desde que estoy en el departamento de extensión. ¿Hace cuánto? De 2006 aproximadamente. No sé, saca la... 19 años. 19 años. Sí, donde partí siendo encargado de sala, manejando las perillas de las mesas de sonido y esas cosas. Y ahora, bueno, toco la suerte de que puedo estar como jefatura del departamento. Pero me encanta cómo lo describes, porque finalmente los contenidos de la biblioteca, las colecciones de la biblioteca nos pertenecen a todos. Exacto. Entonces, no solo tener acceso a los libros, a las colecciones, sino que buscar una forma de que la gente lo comprenda de una manera distinta, de que le llegue de una forma que pueda hacerle sentido y acercarlo a todo eso que es de todos nosotros. Exacto, y eso también se logra a través de actividades culturales, como por ejemplo, aunque no se entienda de buena a primera, tener conciertos de música folclórica, agrupaciones folclóricas, también de cierta forma logra unir esta actividad con, por ejemplo, el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares. Sí, cuéntanos un poquito, porque la otra vez hablábamos con Rodrigo Invernici, por ejemplo, de un momento donde él estuvo registrando todos los días de la semana alguna actividad distinta, y ahora que tú mencionabas esto de los conciertos de folclore, por ejemplo, ¿había tal vez una agenda como programática, así como continua, no? Sí, en general había una tradición en la Biblioteca Nacional de tener lunes de música clásica, martes de ciclos de cine, miércoles y jueves de charlas y lanzamientos de libros, y viernes de folclore. ¿Ya? Ahora, sí se mezclaban de repente las cosas, o sea, los lunes también podían haber lanzamientos de libros, y en la tarde, en un horario que ya no tenemos, lamentablemente, que es de 7 a 9 de la noche, eran los conciertos, los ciclos de cine, etcétera. Pero durante el día también se hacían algunas actividades. Eso. Sí, claro, bueno, hay que decir que las cosas han cambiado un poco desde la pandemia y por otras razones, pero se está haciendo un trabajo para recuperar toda esa programación cultural y seguir con esta misión que es tan importante, de acercar a la gente a la biblioteca. Y de cierta forma, aunque no hemos tenido que adaptar un nuevo horario, la biblioteca sigue prácticamente todos los días con actividades culturales de distintos tipos. Seguimos con lanzamientos de libros, charlas, seminarios. Se está volviendo a hacer conciertos. De hecho, dentro de poco se van a anunciar en redes sociales una vuelta a conciertos de música clásica.
También de vez en cuando hay agrupaciones folclóricas que se presentan en la Sala América, por ejemplo. Entonces, hay que decir que hay una universidad por ahí que nos está ofreciendo una programación musical riquísima, pero no lo puedo adelantar porque todavía no hemos puesto la firma. Pero vamos a tener una reunión con Marco. Nos van a redar después. Y cuando ya esté el papel firmado, vamos a hacer ese gran anuncio porque vamos a tener una programación musical de primer nivel. Oye, hablando de esas colaboraciones, creo que es súper importante siempre insistir en la idea de que cuando hablamos también de los horarios de la Biblioteca Nacional y hablamos también de cuántas instituciones culturales existimos en el centro de Santiago, estos esfuerzos también siempre son colectivos. Tú habías mencionado el otro día también lo de Nueva Alameda. Sí. Entonces ahí la idea siempre es que podamos tejer nuestras redes culturales y por supuesto que nos acompañen en eso. Así que estas propuestas y estas invitaciones que les estamos haciendo son para que... Bueno, Marco sabe mucho de eso porque permanentemente tiene reuniones con otras instituciones. Sí, de hecho, hace poco ya tuvimos una reunión con un representante de la Universidad Católica para hacer seminarios y charlas durante este año y el próximo. No sé, embajadas. Trabajamos con institutos binacionales como el Instituto Japonés de Cultura, el Instituto Italiano, el Centro Cultural de España, el CAMUES de Portugal. Entonces con la Casa Museo Eduardo Frei. Exacto. Bueno, son infinitas. Solo por nada, Embajada de Francia. Sí, Embajada de Francia, solo por nombrar algunas. Sí. Marco, bueno, por supuesto que si bien tú eres el hombre de extensión cultural, no eres la única persona que trabaja en ese departamento. Cuéntanos un poquito cómo está estructurada. Bueno, el Departamento de Extensión en este momento se podría decir que tiene dos componentes. Una que produce las exposiciones, digamos, semipermanente y también las itinerantes de la Biblioteca Nacional y una unidad de educación patrimonial que curiosamente formamos con María José que está en marcha blanca de cierta forma todavía, pero aquí me gustaría detenerme un poco más y decir que aunque suene que son dos unidades, me gustaría nombrar a las personas de ese equipo, del equipo completo de Extensión Cultural, partiendo por la pieza más clave y fundamental, que no soy yo precisamente. No. Yo sé en quién está pensando. Sandra Acevedo, un pilar fundamental del Departamento de Extensión Cultural. Y ahí, bueno, seguimos con Polet Moscoso, una reciente adquisición, digamos. Valiosísima. Muy. También tenemos a Marcelo Pérez, Valentina Izquierdo, encargado de las exposiciones. Exacto, con Pilar Labra, que es nuestra diseñadora en jefe, por así decirlo, porque también ahí trabajan en este momento Simón Soto, ya que también es diseñador. ¿Y Mago? Y Mago también. Bueno, eso también viene en otra parte, yo creo, mencionar algo sobre magia. Y quería mencionar también, que se me olvidó el nombre, pero aquí lo tengo, a Tiare Reyes y Montserrat Ahumada, que son pasantes de diseño que están trabajando y ayudándonos muchísimo, porque los desafíos de hacer una exposición en la Biblioteca Nacional con el material que tenemos es tremendo y cada vez necesitamos más apoyo de personas. Generalmente, antes hacíamos mucho trabajo externalizado, ¿ya? Pero desde un tiempo a esta parte hemos tenido que asumir nosotros mismos como departamento investigación, diseño y producción de las exposiciones. Así que eso es... Bueno, y aparte desde la llegada de María José, también hemos asumido una gran producción de talleres y charlas que nos tienen muy contentos porque, como hablábamos delante, eso nos ayuda a acercarnos más a la comunidad y que la comunidad también conozca más no solo las colecciones, el edificio que tenemos es un edificio precioso y las personas que trabajan en él son todas grandes personas. Bueno, entonces aquí yo quiero hacer algo inédito para el programa La Proclama, que es transformar a mi compañera conductora y entrevistadora en entrevistada. Brevemente. María José, ¿cómo estás? Bienvenida a La Proclama. Encantada de esta invitación. Qué honor. Tú formas parte del Departamento de Extensión Cultural y con tu llegada se formó esta área de educación patrimonial. Explícanos un poco en qué consiste. Sí, o sea, yo creo que el tema de la... cambié la voz, ¿cachai? Sí, es un juego de roles.
El tema de educación, evidentemente, como lo hablábamos también con Sebastián hace un rato, obviamente viene desde el origen de la propia biblioteca, y por lo mismo yo creo que es un poco injusto decir que desde que llegué yo existe esta parte de educación, porque ya también se hacían algunas actividades que tenían que ver propiamente tal con eso, como las visitas guiadas. Sí. En el caso mío, claro, como me he dedicado más al tema de la educación no formal, educación patrimonial, ¿cierto? En distintas otras instituciones creo que es súper importante el tema de la sistematización, porque efectivamente la biblioteca tiene que tener una presencia de educación patrimonial en sus distintos niveles, vale decir, en la arquitectura, por ejemplo, que hay una cuestión súper concreta y que también nosotros hemos mencionado un montón de veces con respecto a lo referente que es en la ciudad, en el país también, por supuesto, y sobre todo también mencionar que la Biblioteca Nacional es una biblioteca patrimonial, y eso también lo hemos hablado largamente. Entonces ahí tenemos doble patrimonio, por decirlo así, tanto el contenedor como el contenido. Y yo también quiero aprovechar ahora de mencionar que creo que hay una cuestión que es invaluable en la Biblioteca Nacional, que son sus funcionarios. Sí. Y yo ahí he encontrado, pero así, piedras preciosas, y si bien aún no tenemos un equipo de educación, mediación patrimonial, sí me parece que hay un montón de gente que está trabajando en un mismo objetivo. Entonces ahí he tratado de establecer alianzas, yo creo que eso es lo que más me he dedicado el último tiempo. Pero al menos hay dos patitas, sí, que son visitas guiadas y talleres, ¿verdad? Ajá, sí. Visitas guiadas, talleres. Tenemos también algunas presentaciones con algunos equipos que a los docentes les interesa bastante conocer más en profundidad. Por ejemplo, hemos tenido trabajo con Chile para Niños, por ejemplo, con Archivo de Literatura Oral también. Entonces, algunas presentaciones de parte de esos archivos y luego también alguna visita y o actividad. Y para terminar, querida María José. Y vuelvo a mi rol. Cuéntanos de las visitas guiadas. ¿Quiénes son los que demandan más visitas guiadas? ¿Quiénes pueden hacerlas? ¿Cómo deben hacerlas? Sí, actualmente, como no tenemos tanta gente para hacer visitas guiadas, estamos con un programa que es solamente 2 veces a la semana de visitas guiadas, los martes y jueves a las 11 de la mañana. Hay que agendarla a través de formulario, y la visita consiste en un poco conocer ambas cosas, tanto el edificio como también parte de la colección de la biblioteca. Sobre todo, por ejemplo, la semana pasada estuvimos con la Jime Rosenkratz, que ya nos contaba sobre la colección de Chilena, cómo circula también el libro dentro de la propia biblioteca hasta llegar a los funcionarios, a los usuarios, perdón. Y también los talleres, pero los talleres los estamos teniendo sobre todo para vacaciones de verano, invierno y otras ocasiones especiales, como la que viene prontamente en el Día de los Patrimonios de los Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Y cómo accedo a ese formulario para tener una visita guiada? extensión.cultural@bibliotecanacional.gov.cl. Muchas gracias por venir a la proclama, María José. Volvemos entonces con nuestra programación habitual. Marco, de hecho, ahora sí me gustaría preguntarte por el tema de exposiciones, porque tú mencionabas que habían exposiciones permanentes, semipermanentes, y me gustaría saber cómo se definen esas muestras. ¿Cuáles son como los criterios para ir planificándolas? En general, nosotros tratamos de trabajar con hitos que tengan que ver con la Biblioteca Nacional, con sus colecciones, sí, con tal vez con escritores, con fotógrafos, todo que tenga relación con la Biblioteca Nacional, aunque también trabajamos con otras instituciones donde establecemos alianzas para hacer, digamos, difundir contenidos que se asocian también a la Biblioteca Nacional. No se trata de traer cosas que sean totalmente ajenas a nuestro acervo. Sin embargo, también hay que decir que la Biblioteca Nacional, al ser patrimonial, al tener el depósito legal de todos los contenidos culturales que se producen en cualquier soporte en Chile, es prácticamente universal lo que posee. Entonces, hablar, por ejemplo, en una exposición de Charles de Gaulle no es ajeno a la Biblioteca Nacional, porque sí están en sus colecciones. Digamos que actualmente hay una hermosísima exposición sobre la revista Zigzag en nuestra galería, por los 120 Galería Cristal, por los 120 años de la revista. Que quedan los últimos días, además, para que haya urgencia de ir a verla. Exactamente, está hermosa, así que el que vaya no se va a arrepentir. En nuestra sala principal, Marta Cruz Coque, no hay nada porque se está preparando, se está montando la gran exposición sobre José Toribio Medina, de la cual hemos hablado. En el hall de Perdón, no hay nada porque se viene todo. Porque se viene todo, algo realmente espectacular. Creo que nunca he visto en la biblioteca, porque va a ocupar no solo ese espacio, sino que varios otros lugares de nuestro edificio. En el sector de hall de moneda hay una
pequeña exposición por el aniversario de nuestro laboratorio de conservación y restauración. De hecho es muy interesante porque no toda la gente sabe que dentro de la biblioteca hay un departamento especializado en la conservación y restauración de las piezas más valiosas quizás de la biblioteca, los libros antiguos. Tienen un cuidado especial, las hojas se quiebran fácilmente muchas veces, hay que restaurar eso, y lo importante es que, si bien se tiene que notar un poquito, es que quede lo mejor, lo más parecido a la obra original. Sí, yo quiero, volver de nuevo al rol de entrevistada, porque ha sido una de las programas de educación que hemos levantado este año, junto, como decía Marco, con el Departamento de Conservación a propósito de los 30 años, que está esta exhibición donde yo creo que una de las cosas principales es dejar en claro también la diferencia entre conservación y restauración, por supuesto, mostrar el proceso. Son procesos súper largos, son procesos que son muy metódicos también, y hemos tenido un exitoso también ciclo de talleres que estamos elaborando estuches de conservación. Qué con interesante. Valesca ahí. Sí, ahí, bueno, todo liderado por Marianne Baqués, que también ya la tuvimos de invitada aquí en la proclama. Marco, y también hay dos espacios muy emblemáticos en la Biblioteca Nacional que tienen un uso bien intensivo para distintos eventos, que son Sala Ercilla y Sala América. Cuéntanos un poco de estos dos lugares. Bueno, la Sala Ercilla es un bellísimo salón patrimonial que además alberga parte de la colección de la Sala Medina. Claro. Y en su mayoría de los libros que están en la Sala Ercilla tienen que ver con viajeros y naturalistas, viajes de expediciones. Pero volviendo a en qué se usa la Sala Ercilla, generalmente esta sala, que tiene una capacidad cercana a 50 personas, se ocupa para lanzamientos de libros, charlas, conversatorio en general, y me gustaría que en algún momento también abriéramos ese espacio para hacer debates. Me interesa mucho que la biblioteca puede ser un espacio abierto a las discusiones también. Sería bonito. Solo me estaba emocionando porque me estaba pensando contar dónde está la Sala Ercilla. Sala Ercilla, es que la José tiene una sección propia aquí en la proclama que es Mapeando la Biblioteca Nacional. Perfecto. Vamos. No, lo que pasa es que me gusta que imaginemos, dado que esto es radio, y también probablemente hay personas que aún no van a la Biblioteca Nacional, entonces imagínense entrar por la calle Alameda, ¿cierto? Subir esa escalinata preciosa, llegar entonces a la puerta y subir nuevamente por las escaleras hacia la izquierda, y en el segundo piso, sector Alameda, está la Sala Ercilla, junto a la Sala Medina. Enfrente del archivo del escritor, caminando hacia MacIver y al lado de la oficina de la dirección. Muy cerquita de mi oficina también. Sí. Y Sala América, cuéntanos. La Sala América es una sala más grande que se remodeló en el año 2000, pero que viene ofreciendo servicios, por así decirlo, desde la década del 60. Tiene una capacidad para 135 personas sentadas en sus butacas, muy cómoda. Digamos que es un formato de teatro, con escenario y también con pantalla para los ciclos de cine, por ejemplo, documentales, etcétera. Y se ocupa para conciertos, también para charlas, seminarios. Y una de las cosas que más me gusta de esa sala, debo decirlo, es un precioso piano que tiene desde la década del 60 también, que ha sido usado desde Arrau, pasando por Bravo. Tío Valentín. Sí, verdad. Premio Nacional de Música. ¿Es un Steinway and Sons? Sí, exactamente. Y es un precioso, y sigue sonando bastante bien todavía, y estamos, en proceso de mantención también, constante. Si alguien conoce un afinador de piano Steinway, que por favor nos mande el dato. Barato, eso sí. Que lo ponga en comentarios. Claro. Oye, Marco, y con toda la trayectoria que has tenido en la Biblioteca Nacional, ¿hay algún evento que tú así recuerdes con no solo mucho cariño, sino que te haya impresionado? Yo sé que es difícil elegir uno, además, pero... O sea, es que son varios, claro, pero dos de los que más me han impactado en la Sala América fue el lanzamiento de Ups, libro de Kevin Johansen y Liniers. Ontero igual. Sí, bueno. Fue en el año 2009. Y la sala, yo no podía caminar al escenario porque estaba repletísima. ¿Ya? Fue de verdad muy, muy bueno. Estuvo muy gracioso también. Mucho humor. No hubo música,
pero sí hubo mucho humor y estuvo muy, muy bueno. Y otra que recuerdo también por su masividad, fue donde nos conocimos con María José. Hace muchos años, de 2013 de hecho. 2013. La visita de Joel Peter Whitkin a la Biblioteca Nacional. Un fotógrafo, artista, más allá de la fotografía, podría decir, que hace composiciones con fotografías análogas, ¿ya? Y que sus presentaciones las hace solo a través de diapositivas, no ocupa medios digitales. Como medio gótico. A la antigua. Sí, precioso. Oye, Marco, y también tú eres un súper conocedor de las colecciones de la biblioteca. Siempre cuando uno está pensando, ¿cómo puedo ilustrar este contenido? Marco dice, yo sé que hay una lámina ahí en la sala Medina. Tienes una visión bastante panorámica de lo que hay ahí. Cuéntanos algún tesoro que le recomendarías a alguien conocer. A mí me encantaría que estuviera a mano uno de los primeros libros que me cautivó así, pero tremendamente, pero no creo que esté disponible por su delicadeza. Es un libro de medicina impreso, si mal no recuerdo, en los años 1600, que tiene, por característica, que tiene una especie de pop-ups de papel. Entonces las ilustraciones del cuerpo humano, del pecho por ejemplo, tú puedes abrir el pecho y se ven las láminas de las costillas, y tú levantas las costillas y se puede ver el pulmón, el corazón. Pero de 1600. Sí, es increíble, pero el papel es muy delicado. Y una de las cosas que recuerdo de ese libro es que donde se muestra a la mujer y al hombre completo, obviamente sus partes nobles, sus partes pudendas estaban cubiertas con algún dibujo. ¿Ya? En el caso del hombre, en una palmera pequeña que salía por el lado de su cuerpo, y en el caso de la mujer, que esto es tremendo, en el caso de la mujer era un volcán que el humo tapaba. Oye, qué metafórico. Y no solo eso, sino que por detrás del volcán se asomaba una serpiente. Wow. Bíblico. Sí, muy lleno de símbolos. Y si me permiten alargarme un poco más, porque esto es terrible para mí, tengo muchas cosas. Hay, si mal no recuerdo, 3 libros de Gustave Doré, ilustrados por Gustave Doré. Uno de ellos, El Quijote de la Mancha, que está en la Biblioteca Nacional Digital. También está La Divina Comedia, iba a decirle. La Divina Comedia. Y hay un libro que es súper desconocido, pero que está, que está bellísimamente ilustrado, que es un libro sobre Londres en la época victoriana. Jack el Destripador. Sí. Y por otro lado, también están los libros de Athanasius Kircher, un jesuita alemán que fue uno de los últimos pensadores universales, que sabía de óptica, de vulcanología, era orientalista, un enciclopedista. Era políglota, sí, enciclopedista. Y sus libros son muy valiosos y llegaron a Chile por casualidad porque un amigo de él los trajo con los jesuitas. Bendito amigo, entonces. Sí. Tenemos que despedirnos, Juan Pablo. Pero qué manera de transmitirnos la belleza que hay en la Biblioteca Nacional, Marco. Yo que trabajo ahí me dan más ganas de bucear en todos nuestros contenidos. Oye, y solo para cerrar, para no quedarnos con la duda, Marco, de todo lo que queda para el 2025, ¿qué es lo que tú dices como tienen que ir sí o sí a ver? Por supuesto, la exposición de José Torío Medina, El mundo en la biblioteca. También dentro de agosto se va a inaugurar la exposición sobre la obra de Tito Vázquez, un fotógrafo destacadísimo, con una fotografía hermosa. Hay más fotografías también que van a venir como sorpresa, en algún momento no voy a adelantar nada. Buenísimo. También el Día de los Niños, Niñas y Adolescentes, el Día de los Patrimonios, donde va a haber mucha magia, literalmente. ¿Qué día es ese? 23 de agosto. Bueno, ya, entonces todos invitadísimos. Marco, gracias por venir, gracias por transmitirnos todos tus conocimientos y estás siempre invitado a La Proclama. Muchas gracias. Ustedes están invitados a la biblioteca. Todo estos juegos de roles. Sí. Muchas gracias, Marco. Bueno, ahora viene nuestro archivo sonoro. Voces que narran nuestra historia, sonidos que guardan la memoria de un país. Desde registros históricos hasta paisajes sonoros olvidados, el archivo sonoro de la Biblioteca Nacional
abre sus puertas. Bienvenidos a Las Voces del Archivo. Bueno, y ahora que ya tenemos súper claro Ajá. qué hace y de qué se encarga el Departamento de Extensión Cultural de la Biblioteca Nacional, vamos a escuchar un extracto de una entrevista que le hizo Justo Alarcón a Mario Andrés Salazar Castro, quien fuera jefe del Departamento de Extensión Cultural hasta 2004, cuando jubiló. La entrevista fue realizada para su libro Crónicas de la Biblioteca Nacional, Apuntes para su historia, y para quienes, bueno, como mencionaba Marco recién, han tenido la posibilidad de escuchar en la Sala América conciertos, les va a resultar muy atractivo porque se habla sobre el mítico piano Steinway & Sons. Así que, y cómo ha estado presente, por supuesto, en la Biblioteca Nacional. Así que escuchemos el audio. Vamos. Ernesto Galeano era el secretario abogado. El secretario abogado de don Guillermo Feliu Cruz. Guillermo Feliu. Se fue con don Guillermo Feliu Cruz. Y él compró el piano. Él compró el piano, sí. Que es un piano Steinway hecho en Hamburgo y que se mantiene en excelente estado hasta ahora. Es decir, ese piano ya tiene probablemente 40 años ya. Sí, claro. Porque yo ya tengo 30 años en este servicio. El piano es del 63 más o menos. Ya, o sea, tendría en estos momentos 41 años. Sí, 41 años, claro. Pero está excelente. El piano está en muy buenas condiciones. Gracias a tus cuidados. Porque... Gracias a que heredé también esa... Claro. Es decir, en algún momento alguien me dijo, este piano es el hueso de santo. Fuera de las colecciones está este piano. Yo siempre he sido muy cercano a la música y vi que había una posibilidad de continuar con esta obra de don Ernesto Galeano. Y además que me llegaron, yo heredé personas como doña Inés Pinto, que era sobrina de don, ¿cómo se llama? De don, el músico Santa Cruz, don... Domingo. Don Domingo Santa Cruz. Domingo Santa Cruz. Ella era sobrina de don Domingo Santa Cruz y por lo tanto vinculada a toda la música culta chilena. Había estudiado en la Academia de Santa Cecilia de Roma y ella era contratada por don Ernesto Galeano. Decía que don Ernesto Galeano era un tipo muy fino, sabía mucho de música y le decía, mire, propóngame usted con sus conocimientos un programa musical. Tocaba Cirilo Vila, reciente premio de arte. Claro que sí. Acompañaba a él u otras pianistas, la Elvira Savi ya también en ese tiempo. Y él les tenía su cheque una vez que terminaba su función, cosa que ahora no podemos hacer. Es decir, me gusta comparar un poco eso, porque en ese tiempo la difusión cultural tenía un ítem, y en ese ítem estaban consideradas las publicaciones, pero estaban consideradas también las conferencias, se pagaban los conferencistas. Creo que sí. Se pedía, para hacer una programación, tú no puedes vivir un poco de la caridad de esta gente que también necesita vivir. Entonces, para programar, tú tienes que decir, mira, puedo programar este mes musical y para esto necesito tantos recursos y puedo tener lo mejor del mercado en ese momento. Bueno, con esta maravillosa conversación que nos habla del piano y también de cómo ha sido la historia de Extensión Cultural, nos despedimos hasta el próximo lunes. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Adiós. El primer paso que dan los pueblos para ser sabios es proporcionarse grandes bibliotecas. Esto fue La Proclama. Gracias por ser parte de esta conversación desde la Biblioteca Nacional, un espacio donde la historia y el pensamiento se encuentran para dar voz al presente. Te invitamos a seguir explorando, reflexionando y construyendo. Nos escuchamos pronto aquí en Radio UNIAC.